Dios socorre a los justos en las adversidades. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender cómo es que Dios siempre está pendiente de las personas que se mantienen estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, y también vamos a aprender por qué Dios a veces permite que nos enfrentemos a situaciones difíciles y dolorosas. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En el Salmo 34, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, está escrito lo siguiente: Yahvé aparta su rostro de los malhechores y borra de la tierra su recuerdo, pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes a sus clamores. En cuanto gritan, Yahvé los escucha y los libra de todas sus angustias. Yahvé está cerca de los que tienen el corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos lo librará Yahvé. Indudablemente, lo que está escrito en este texto bíblico nos permite comprender varias cosas que son muy importantes. Así que analicemos parte por parte lo que está escrito en el texto bíblico de hoy para que comprendamos claramente eso que David escribió allí. Por un lado, lo primero que está escrito en el texto bíblico de hoy es: Yahvé aparta su rostro de los malhechores y borra de la tierra su recuerdo, pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes a sus clamores. Noten, hermanos, que en ese versículo David hace mención de dos tipos de personas. Primero David hace mención de los malhechores y después David hace mención de los justos. Ahora es importante preguntar, ¿quiénes son los malhechores y quiénes son los justos? Es muy importante que sepamos eso, porque tal como David lo dice en ese versículo que acabamos de leer, Dios aparta su rostro de los malhechores y borra de la tierra su recuerdo, pero está atento siempre a las necesidades y a las súplicas de los justos. Por una parte, hermanos, los malhechores son todas las personas que practican conscientemente la maldad. ¿Y qué es la maldad? Toda desobediencia consciente a la palabra de Dios es un acto de maldad, porque toda desobediencia consciente a la palabra de Dios es un pecado mortal, y porque todo pecado mortal es un acto de maldad. Eso lo entendemos cuando leemos que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículos 22 y 23, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl lo siguiente: ¿Piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. He ahí que toda persona que conscientemente no se propone estudiar y obedecer plenamente la palabra de Dios es una persona malhechora. Porque una persona que no se propone estudiar y obedecer plenamente la palabra de Dios desobedece conscientemente la palabra de Dios y de esa forma comete pecados mortales, convirtiéndose así en una persona malhechora. Y efectivamente, hasta que esa persona no se reconcilie con el Señor Jesucristo y hasta que no comience a estudiar y a obedecer plenamente la palabra de Dios, esa persona no contará con el socorro de Dios, porque Dios aparta su rostro de los malhechores. En verdad, la maldad no es solamente robar, engañar, desearle un perjuicio a alguien, hacer brujerías o quitarle la vida a alguien, sino que toda desobediencia consciente a la palabra de Dios es un pecado mortal, y todos los pecados mortales son igual de graves, porque todo pecado mortal llevará a la persona a la condenación eterna si esa persona fallece físicamente teniendo retenido en su alma el pecado mortal que cometió. Evidencia de ello la encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10, en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Por eso es que, así como la persona que roba es un malhechor, la persona que fornica también es un malhechor, porque tanto el robo como la fornicación son pecados mortales.
Y de igual forma, así como la persona que practica la brujería es un malhechor, la persona que mira con deseo carnal a otras personas también es un malhechor, porque tanto la brujería como el adulterio son pecados mortales. Este es un principio que aplica para todos los pecados mortales. Por otra parte, hermanos, los justos son las personas que se mantienen estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios. Eso lo entendemos cuando leemos que en Génesis capítulo 6, versículo 9 está escrito: Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Y ciertamente los justos, es decir, las personas que se mantienen en santidad estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, sí cuentan con el socorro de Dios en todo tipo de situaciones, porque Dios siempre está atento para suplir las necesidades y las súplicas de los justos según sea la voluntad de Dios. Dicho esto, hermanos, ahora fíjense que lo segundo que está escrito en el texto bíblico de hoy es: en cuanto gritan, Yahvé los escucha y los libra de todas sus angustias. Yahvé está cerca de los que tienen el corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos lo librará Yahvé. Noten bien que en ese texto está escrito que cuando los justos claman a Dios, Dios los escucha y los libra de todas sus angustias. Sepan, hermanos, que oír no es lo mismo que escuchar. Oír significa sencillamente percibir el sonido de la voz de alguien, pero escuchar significa prestarle atención a la voz de alguien y hacer algo en respuesta a lo que dice ese alguien. Así que sin duda alguna, cuando los justos claman a Dios, Dios le presta atención a las súplicas de esas personas santas y las libra de todas sus angustias. ¿Y cómo lo hace? Lo hace primero proveyéndoles a esas personas abundante fortaleza, sabiduría, protección, paz y fe en la medida en la que esas personas mantienen su comunión con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y a través de los sacramentos que se ofician en la iglesia. Y segundo, concediéndoles a esas personas lo que más les conviene para su bienestar espiritual. E indudablemente, como también nos lo hace saber el texto bíblico de hoy, sin importar cuán numerosas sean las adversidades que enfrenten los justos, durante todas esas adversidades Dios estará acompañándolos, perfeccionando sus corazones, reanimando sus espíritus y proveyéndoles todo lo que necesitan para superar esas adversidades, porque Dios ha prometido que siempre estará con las personas que se mantengan estudiando, obedeciendo y enseñando la palabra de Dios. Sin duda alguna, hermanos, Dios nunca dejará desamparada a una persona que se mantiene en santidad para Él, porque Dios es justo y misericordioso para recompensar la rectitud de quienes se mantienen en santidad para Él con una fe obediente, y porque realmente Dios mismo es el que permite que nos enfrentemos a adversidades. ¿Saben por qué? Miren, hermanos, Dios permite que tanto malhechores como justos enfrenten adversidades, pero la diferencia entre ambos casos radica en lo siguiente. Por un lado, cuando una persona está viviendo en pecado mortal porque esa persona no se ha propuesto estudiar y obedecer plenamente la palabra de Dios, Dios mismo permite que esa persona malhechora enfrente adversidades, pero no con la intención de condenar a esa persona, sino con la intención de presionar a esa persona para que se arrepienta de sus pecados, para que renuncie a su estilo de vida mundano, para que se reconcilie con Dios y para que comience a estudiar y a obedecer plenamente la palabra de Dios. Evidencia de todo ello la encontramos tanto en Isaías capítulo 1 como en Apocalipsis capítulo 3.
Y por otro lado, cuando una persona está viviendo en santidad porque esa persona se mantiene estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios con una auténtica fe en el Señor, Dios mismo también permite que esa persona justa enfrente adversidades, pero no con la intención de dañar a esa persona, sino con la intención de entrenar espiritualmente a esa persona para que crezca en fe, en sabiduría, en madurez, en disciplina, en humildad, en servicio y en todas las demás virtudes que Dios le transmite por medio del Espíritu Santo. Por eso es que en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, dicho apóstol del Señor les dice a todos los justos: Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerlos en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Sepan, hermanos, que así como es necesario que sometamos a nuestro cuerpo a una buena alimentación y a ejercicios para que nuestro cuerpo se nutra y se fortalezca, también es necesario que Dios someta a nuestro espíritu a un profundo estudio de la palabra de Dios y a adversidades para que nuestro espíritu se nutra y se fortalezca. Primero porque, por ejemplo, la paciencia solo se desarrolla cuando se viven experiencias que exigen tener paciencia, y la misericordia solo se desarrolla cuando se viven experiencias que exigen perdonar a otras personas. Y segundo porque la palabra de Dios es alimento espiritual que va nutriendo y desarrollando el espíritu de las personas que perseveran en ella. Ahora entienden más claramente, hermanos, por qué en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, el apóstol Pablo escribió: Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Sin duda alguna, todo lo que Dios permite que acontezca en nuestra vida es para nuestro bien. Por eso es que nunca debemos quejarnos ni molestarnos con Dios por las adversidades que vivimos, sino que por el contrario, debemos ser perseverantes en el estudio y en la obediencia plena a la palabra de Dios, teniendo siempre la confianza de que Dios siempre está con nosotros y siempre está llevándonos hacia un futuro grandioso. Porque esa es la certeza de todos los justos, que Dios siempre está trabajando en nosotros para perfeccionarnos y para llevarnos a la vida eterna. Ya ven por qué en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dicho apóstol del Señor dice: Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. También les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y perseveren en el estudio y en la obediencia de la palabra de Dios en las adversidades, porque Dios siempre está obrando para el bien de ustedes. Que Dios los bendiga.